Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto. Martes de proyecto porque hoy vamos a realizar un proyecto bellísimo porque vamos a crear un boxer en semicuero rojo. Bello, papá. Eso es lo que quedó, fue bello. Porque hoy es martes de proyecto, día de creación. Y es por eso que estoy contento porque tú estás aquí compartiendo conmigo esta experiencia tan maravillosa. Y es por eso que hoy vas a aprender a realizar un boxer con una tela de semicuero así y otra tela de malla transparente, roja. Un boxer totalmente sexy, porque yo sé que tú vas a aprender a hacerlo. Fíjate algo que te quiero comentar. Hice una colección. A través de un patrón base, saqué diferentes diseños, diferentes formas. Y así como yo lo logré, tú lo puedes hacer. Con un patrón base podemos tener una colección de ideas para que tú lo fabriques como yo también lo estoy fabricando para ti, para que tú aprendas. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentes, te inscribas. Porque así como tú estás aprendiendo, yo también estoy aprendiendo y para mí es una gran ayuda. Por eso, ya sabes, martes de proyecto, jueves de proyecto y jueves de aprendizaje y martes de aprendizaje. A continuación, el tutorial. Y comenzamos este nuevo proyecto del día de hoy, un tutorial cómo hacer un boxer en semicuero con una tela de malla con flores, toda sexy, toda elegante para disfrutar un momento bien romántico. Y así es que comenzamos y vamos a presentarte cómo vamos a colocar el patrón. Entonces, fíjate tú que es una serie de videos, de tutoriales de boxer. Es el mismo patrón base, pero lo que hice fue diseñar diferentes modelos. Este es el modelo número 3, entonces lo que hice fue recortarlo de diferentes formas para lograr este diseño que te estoy presentando el día de hoy. Y bueno, tenemos ya preparado la tela, lo que hicimos fue doblarlo y comenzamos a recortar esta parte que es una de las partes del patrón base. Eso es lo que yo quiero que tú vayas visualizando. Tenemos un patrón base que lo has visto en los videos de los tutoriales de los diferentes boxes que estamos creando, pero hicimos diferentes diseños para que tú veas cómo se puede cambiar con un patrón base, hacer diferentes modelos. Fíjate tú aquí, este pedazo que estoy recortando en este momento no lo vamos a trabajar, pero esta es la parte de adelante donde va el paquete. Tú lo puedes trabajar con este tipo de tela, pero en este caso estamos haciendo la combinación de esta tela con la combinación del semicuero y la parte de adelante se la hicimos con semicuero. Ahorita estamos recortando lo que es la parte de abajo del boxe, que sería la entrepierna, y lo que hicimos fue doblarlo y cortamos, y luego de que recortamos vamos a hacerle como una pequeña, vamos a cortar un poquito lo que es la parte del centro para tenerlo preparado. Y así llegó el semicuero con nuestras amigas las pesas y recortamos. Esto es como un rompecabezas, que es lo que nosotros estamos haciendo, pero vamos a tener un resultado excelente. Y bueno, estamos recortando lo que es la parte de adelante de este proyecto, que es un bolso de semicuero. Fíjate que lo había recortado con el otro tipo de tela, pero me gustó trabajar con el semicuero, me gusta trabajar con el semicuero, y la parte de adelante de este proyecto lo vamos a trabajar en semicuero. Continuamos recortando lo que son las partes para armar este rompecabezas. Y te voy a agregar una imagen para que tú vayas visualizando los pedazos que estamos recortando para que logres entender lo que estamos haciendo, porque es algo muy fácil y muy sencillo lo que estamos realizando. Y le damos las bienvenidas a nuestras amigas las pinzas. Mira cómo lo estamos colocando, ¿no? Yo adelanté un poco el proceso para que tú visualices por dónde vamos a colocar las pinzas, tanto como por ahí como por estas partes. Ya más o menos vas visualizando el proceso, cómo está quedando y cómo va a quedar nuestro boxer. Eso sí, tomamos nuestro tiempo para suscribirnos, para que te suscribas en mi canal de YouTube, Omar Enrique.
París. Y así de sencillo es Omar Enrique París, y puedes comentar, dale me gusta, y si estás aprendiendo es un placer para mí. Mira cómo está quedando esta belleza, y por ahí es donde nosotros vamos a pasar nuestra costura. Fíjate que aquí tomé la decisión de incorporar la tela que te había comentado que no quería incorporar, para que por la parte de adentro donde va el muñeco podamos tener este tipo de tela muy suavecita, y por la otra parte de atrás el semicuero. Y llegamos para seguir con este proceso, porque vamos a unir nuestras piezas, vamos a coserlo con nuestra máquina overlock, y estamos uniendo la parte de adelante por donde está el paquete, y luego comenzamos a unir. Estamos uniendo lo que es esta tela malla roja con flores con el semicuero. Esto me va a permitir, cuando ya esté listo el trabajo y lo una con la otra parte del boxer, que la tela no se me mueva. Y eso es muy importante que lo tomes en cuenta, ¿no? Y ahorita vamos a terminar este proceso. Aquí ya uní lo que es la parte de adelante, que está hecha con una tela de semicuero, y la parte de atrás donde va a estar el muñeco es la parte de esta tela roja que estamos trabajando en este momento. Y bueno, ya comenzamos a armar todo lo que es el proceso del boxe. Fíjate que estoy quitando las pinzas con mucha delicadeza y voy cosiendo, o quito las pinzas y voy cosiendo, o quito las pinzas y voy cosiendo, y voy asegurándome que las dos telas estén al par para que cosa perfectamente. Qué importante es tomar el tiempo para hacer un trabajo de calidad y que te quede un boxer pero bello, bello, bello. Y de verdad este boxer se ha vendido mucho aquí en París. Me gusta trabajar este concepto, trato de darle ese toque moderno, sexy, y bueno, que a cualquier persona lo puede usar. Y después que pasamos la overlock por toda la parte donde colocamos las pinzas, vamos a agregar las pinzas en la parte de la entrepierna, así exactamente como lo estás visualizando en estos momentos. Ya tenemos casi listo nuestro boxer sexy semicuero. Mira por donde te señalo. Gracias, Omar Enrique, por señalármelo, porque ya llegó el momento de pasar la overlock por esa parte donde colocamos las pinzas. Tomamos nuestro tiempo y vamos cosiendo, unimos la tela, quitamos las pinzas, cosemos y cosemos, quitamos las pinzas y cosemos y quitamos las pinzas y cosemos hasta llegar hasta el final, y ya hemos unido las dos piezas que unimos la entrepierna. Y llegó el momento de realizar el pespunte, y fíjate que el pespunte lo estamos trabajando con nuestra máquina recta, que eso es muy importante, pero el pespunte se lo estoy haciendo al semicuero. En este momento estoy trabajando con mucha delicadeza y dejando 0,5 milímetros de espacio, y estoy tomando tanto la tela suave malla roja linda con el semicuero. Eso sí, vamos a tomar el tiempo porque vamos a realizar este pespunte por todas las partes donde pasamos nuestra amiga la overlock, y tomamos el tiempo y vas visualizando cómo está quedando este proceso, porque lo que estamos es asegurando que nuestro trabajo quede bien fuerte y quede un trabajo de calidad y muy profesional. Ahí retrocedemos y adelantamos y continuamos cosiendo y realizando nuestro pespunte. Te hago este video con mucho detalle, grabando cada pedazo del proceso, porque yo quiero que tú comiences a fabricar, comiences a buscar herramientas fáciles de patrones sencillos donde tú lo puedes transformar si no sabes trabajar patrones. Es lo que yo hago. Yo no sé trabajar patrones, no sé crearlo, pero si tengo un patrón base, puedo modificarlo a mi estilo y le puedo agregar todo lo que yo quiera, porque ese es el mundo de la costura, el mundo de la imaginación, el mundo de la creación, y cada creación es única, que es lo que nosotros estamos realizando el día de hoy.
Y ya casi vamos a terminar nuestro proyecto porque lo tenemos bien adelantado y vamos a unir las entrepiernas. Así exactamente como lo estás visualizando, colocamos nuestras amigas las pinzas y luego colocamos nuestras amigas las pinzas del lado izquierdo, del lado derecho y con ese gesto de las amigas las pinzas que está uniendo nuestras dos telas, vamos a pasar, mira cómo queda, mira cómo queda, mira cómo Omar Enrique me lo está mostrando en este momento, mira, así te va a quedar tu proyecto por la parte de adentro. Está quedando súper genial este proyecto y pasamos nuestra amiga la Overlock. En este momento vamos a pasarlo con mucha delicadeza y vamos a coser con mucho cuidadito, señorita. Vamos a coser tanto el lado izquierdo como el lado derecho y así nos va a quedar nuestro proyecto. Este boxer semicuero con esta tela roja bella que le da una seducción a la hora de pasar. En Colombia le dicen hacer el delicioso. Bueno, entonces vamos a llamarlo a ser el delicioso. Pero, y muy importante, porque también le estoy pasando el pespunte por las entrepiernas. Me gusta que este trabajo quede seguro, me gusta que este trabajo quede de calidad y que la gente cuando lo use pueda tirarse del closet y pueda disfrutar haciendo el delicioso y pasamos el pespunte para luego darle la bienvenida a nuestra amiga Las Pinzas porque vamos a unir la parte de adelante del boxer y mira cómo quedó. Yo me tomé el tiempo para hacerlo así. Y como me tomé el tiempo para colocar las pinzas por la parte de adelante donde está el muñeco, vamos a pasarla a verlo con mucha delicadeza y quiero que tomes en cuenta, viste lo importante de pasar ante el overlock, porque quiero estar siempre seguro y que no se me mueva la tela si no fuera dado un trabajo. Y mira que contento está Omar porque nos muestra cómo está quedando este trabajo. Si tú le quieres realizar el pespunte, tú lo puedes hacer para que se vea lisa la tela sin pespunte, pero yo en este caso quise trabajar el pespunte para que no se sienta la costura por la parte de adentro del boxe cuando el hombre lo esté usando y se sienta sencillamente completo y no hay nada que te moleste en tu boxer sexy semicuero que estamos creando el día de hoy con mucha emoción, con mucha alegría que Omar nos estás presentando. Y ahora vamos a armar nuestra cintura. Ja, ja, ja. Aquí sencillamente que le coloqué 7 centímetros porque nuestra elástica mide 3 centímetros. No, entonces lo que hice es recortar un rectángulo de largo de 7 centímetros dejándole 0,5 para la costura, así como lo estás visualizando y vamos uniendo y lo vamos cosiendo, vamos uniendo, siempre le dejamos un espacio para poder pasar la liga y aquí estamos ya uniendo lo que es las dos partes de nuestra cintura para darle la bienvenida muy pronto a nuestra elástica que mide 3 centímetros y tomamos el tiempo porque aquí sí se necesita mucho tiempo para colocar la liga como lo estás visualizando y esto le va a dar un toque elegante, bonito y muy agradable a la hora de colocar. Armamos nuestra y unimos nuestra liga tipo así como mariposa, aseguramos que nos quede bien porque a veces la liga tiende a doblarse y para que no se doble tiene que estar seguro. Y muy importante nuestra etiqueta. Nuestra etiqueta tiene que estar en todos nuestros productos para que la gente sepa que somos nosotros, que soy yo que lo estoy realizando y mira cómo se ve tan bonito mi logo en mis ropa íntima o boxer sexy semicuero que tú en este momento que estás aprendiendo porque lo estamos dando todo y pasamos con nuestra amiga la Overlock. Estiramos y cosemos, estiramos y cosemos, estiramos, mucho cuidado con la etiqueta Omar Enrique, estiramos y cosemos hasta cubrir toda esta parte donde se encuentra la unión de la cintura
con la parte de abajo del boxer. Así exactamente tienes que hacerlo. Y le realizamos nuestro pespunte. Fíjate que el pespunte lo estoy realizando es en la parte de abajo. No estoy pisando la liga. Solamente estoy pisando en la costura y la parte de abajo. Y bueno, también es otra forma de unir esta parte que hace que tu boxer sea fuerte, agradable para colocárselo y que tú puedas disfrutarlo haciendo el delicioso. Y ya estamos finalizando nuestro video y vamos a terminar este proyecto agarrándole el ruedo con nuestra amiga la collaretera. Medimos 2 centímetros hacia adentro y cosemos. Estiramos y cosemos y así lo hacemos con la parte derecha como la parte izquierda de este boxer sexy que estamos ya finalizando. Y bueno, para que veas cómo lo estoy haciendo, doblo, escoso, voy doblo, coso, y así es la forma fácil de agarrar ruedo a este boxer sexy que estamos finalizando el día de hoy. Y de verdad, qué alegría que tú vas a crear nuevos boxers sexy, elegante, y eso me da una emoción porque así es que te quedó este proyecto. Mira cómo se ve, queda lindo. Es seductor, ese rojo sexy, ese cuero, una combinación entre mujer y hombre, pero lo va a llevar el hombre. Y qué alegría. Y bueno, y así me despido. Te quiero decir muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto, por acompañarme en todos los proyectos, porque te invito a que visualices todos mis videos porque lo estoy haciendo con mucho amor para ti. También quiero recordarles que estos videos están dirigidos a aquellas personas que como yo estamos aprendiendo. Y no olvides que son los martes y jueves de proyecto. Por ahí te estoy esperando los martes y jueves de proyecto. Y por favor visualiza los videos, dale me gusta, comenta porque para mí es una gran ayuda. Se le quiere muchísimo, pasen un feliz día y nos vemos en el próximo video.